El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo de dorado el moderno departamento de Martín, situado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. A sus 45 años, Martín González había alcanzado el éxito profesional. Era el director de una prestigiosa empresa de publicidad y contaba con una reputación envidiable. Sin embargo, esa mañana, como tantas otras, se sentía atrapado en una rutina monótona y opresiva que parecía consumirlo lentamente. En la cocina, Clara, su esposa de 40 años, estaba preparando el desayuno. Con su cabello recogido en un moño desordenado y una bata de casa, no era la imagen glamorosa de la joven que Martín había conocido en la universidad. Clara había sido su compañera de vida y su apoyo incondicional durante años, pero en los últimos tiempos la chispa entre ellos se había apagado. Las conversaciones habían disminuido a intercambios de información sobre tareas diarias y la lista de compras. «Martín, ¿puedes pasarme el café?», preguntó Clara, distraída mientras revisaba su teléfono. Él levantó la mirada de su taza, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Claro, aquí tienes», respondió, mientras le pasaba la jarra con manos temblorosas. La monotonía de la situación le resultaba insoportable. Esa mañana, Martín había recibido un mensaje de texto de Sofía, una joven diseñadora que trabajaba en su equipo. A pesar de la diferencia de edad, Sofía irradiaba una energía vibrante que contrastaba con la rutina de su matrimonio. Se conocieron en la oficina durante una reunión sobre una campaña publicitaria, y desde entonces su amistad había crecido. «Hola, ¿quieres que te envíe algunas ideas para la presentación de mañana?», le había escrito Sofía. La respuesta de Martín fue rápida y entusiasta, algo que no había sentido en mucho tiempo. «Sí, por favor. Me encantaría ver lo que tienes». Mientras Clara servía el desayuno, Martín no podía evitar pensar en la energía juvenil de Sofía, en cómo cada interacción con ella lo hacía sentir vivo. ¿Qué pasaría si su relación con Clara continuaba así? ¿Y si nunca volvían a recuperar la chispa que una vez tuvieron? «Martín, ¿te acuerdas de la reunión familiar este fin de semana?», preguntó Clara, interrumpiendo sus pensamientos. «Sí, claro», respondió, aunque en su mente estaba más preocupado por la reunión con Sofía que por cualquier encuentro familiar. «Me gustaría que vinieras a la casa de mis padres. Ellos se preocupan por ti. Sabes que les gusta verte», dijo Clara, mientras dejaba caer un trozo de pan en el plato. Martín asintió sin mucho entusiasmo. La idea de asistir a una reunión familiar donde todos parecían felices y él se sentía atrapado en un matrimonio en declive no le entusiasmaba en absoluto. La vida de Clara, tan centrada en la familia, contrastaba con sus propias dudas y ansias de aventura. El resto de la mañana pasó en silencio, una serie de intercambios vacíos y miradas perdidas. La hora de salir llegó y Martín se despidió de Clara con un beso en la mejilla, un gesto que había perdido su calidez con el tiempo. Mientras salía por la puerta, una parte de él anhelaba que las cosas fueran diferentes, que la vida que había construido con Clara tuviera la chispa que tanto anhelaba. En la oficina, el ambiente era completamente diferente. Martín se encontró con Sofía en el pasillo y su corazón dio un vuelco al verla. Llevaba un vestido ajustado que realzaba su figura y su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros. «¡Hola, Martín!», exclamó ella, sonriendo de una manera que iluminaba la habitación. «Hola, Sofía. ¿Cómo va todo?», preguntó, sintiendo que la monotonía de su vida se desvanecía por un momento. «He estado trabajando en algunas ideas para la presentación. Me gustaría que las revisaras más tarde», dijo ella, coqueta, mientras jugaba con un mechón de su cabello.
Martín asintió, pero en su mente resonaba una inquietante pregunta. ¿Estaba cruzando una línea que no debería? El pensamiento era tanto emocionante como aterrador. El tiempo que pasaba con Sofía lo hacía olvidar su vida con Clara, la rutina y lo que había perdido. A medida que los días pasaban, la relación de Martín con Sofía se volvía más cercana. Se encontraban a menudo en la oficina, compartían almuerzos y comenzaron a intercambiar mensajes más personales. Sofía era una brisa fresca en su vida, una chispa que iluminaba la oscuridad de su matrimonio. Pero a medida que su atracción se hacía más fuerte, también lo hacía la culpa. Martín se sentía atrapado entre dos mundos. Por un lado, estaba su vida con Clara, una vida que había construido con amor y sacrificio, pero que ahora se sentía como una prisión. Por otro, estaba Sofía, la joven brillante y llena de vida que prometía un futuro diferente, emocionante y lleno de posibilidades. La situación llegó a un punto crítico cuando, una noche, Martín se encontró con Sofía fuera del trabajo. Habían decidido tomar una copa en un bar cercano. Una salida que comenzó como una simple conversación y terminó siendo un momento cargado de tensión y deseo. «Martín, he estado pensando mucho en ti», dijo Sofía, su mirada fija en la de él. La confesión lo tomó por sorpresa, pero también le dio una extraña sensación de liberación. La atracción era mutua y palpable, y en ese instante Martín se dio cuenta de que estaba en la encrucijada de su vida. «Sofía, no sé si esto es lo correcto», respondió, pero su voz temblaba al pronunciar esas palabras. «A veces hay que arriesgarse para encontrar la felicidad», replicó Sofía, acercándose más a él, desafiándolo a dar el paso que había estado pensando. Esa noche, mientras regresaba a casa, Martín reflexionó sobre su vida y las decisiones que había tomado. La frustración de su matrimonio con Clara pesaba en su mente como una losa, mientras que la emoción de su conexión con Sofía le ofrecía un atisbo de esperanza. Pero también había un vacío que lo llenaba de culpa. ¿Era justo dejar a Clara por alguien más joven y vibrante? La pregunta lo atormentaba mientras conducía por las calles iluminadas de la ciudad. Al llegar a casa, la familiaridad del lugar le resultó abrumadora. Clara estaba sentada en el sofá, leyendo un libro ajena a los tumultos emocionales que él había enfrentado. Ella levantó la vista al escuchar la puerta abrirse y le sonrió. Pero Martín notó que esa sonrisa no era más que un reflejo de lo que solía ser. Se sentó a su lado, tratando de disimular su inquietud. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó Clara, con un tono que mostraba interés genuino. «Bien, solo la rutina habitual», respondió Martín, forzando una sonrisa. Pero en su interior sabía que no era cierto. Había algo en él que se sentía dividido entre dos mundos. La conversación fluyó entre ellos como siempre, pero cada palabra se sentía como un recordatorio de la brecha que se había formado. Martín comenzó a preguntarse si Clara sentía también esa distancia o si simplemente se había resignado a su situación. En los días siguientes, Martín continuó viéndose con Sofía cada vez con más frecuencia. Lo que había comenzado como una amistad se transformó rápidamente en algo más. Se dieron cuenta de que compartían muchas aficiones y pasiones, lo que cimentó aún más su conexión. Las risas y las conversaciones se convirtieron en el escape perfecto de la realidad de Martín. Sin embargo, la situación llegó a un punto crítico. Clara, al notar que Martín estaba más distante, decidió hacer un esfuerzo consciente por reconectar. Un viernes por la noche, lo sorprendió con una cena especial en casa, llena de velas y su platillo favorito. «Quería hacer algo especial para nosotros», dijo Clara.
sonriendo mientras servía la comida. Martín sintió un nudo en el estómago al ver el esfuerzo que ella había puesto en la cena. Se dio cuenta de que Clara estaba intentando salvar lo que quedaba de su relación. Sin embargo, el peso de su secreto lo abrumaba. Mientras cenaban, Martín luchaba con su culpa, dándose cuenta de que su infidelidad no solo lo afectaba a él, sino también a Clara, que aún creía en el amor que alguna vez compartieron. Esa noche, la conversación fue tensa, cargada de palabras no dichas y emociones reprimidas. Clara comenzó a hablar sobre sus sueños y planes para el futuro, pero Martín no podía evitar pensar en Sofía y en la vida que podría tener con ella. Martín, creo que necesitamos hablar sobre nosotros. Últimamente, siento que hay una distancia entre nosotros, dijo Clara, su voz temblando ligeramente. Martín miró a Clara, sintiendo su corazón apretar. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad, pero el miedo a herirla lo mantenía en silencio. No sé qué decir, Clara. He estado lidiando con algunas cosas, respondió finalmente, su voz entrecortada. Clara lo miró intensamente, buscando respuestas en sus ojos. Ella sabía que algo no estaba bien, que algo había cambiado en él, pero no podía imaginar lo que realmente sucedía. ¿Qué cosas, Martín?, insistió Clara, su voz cargada de preocupación. Martín sintió que el peso de su secreto lo ahogaba. El dilema entre decir la verdad y proteger a Clara lo mantenía en un estado de angustia constante, pero en ese momento decidió que no podía seguir viviendo en la mentira. Clara, tengo que ser honesto contigo. He estado con alguien más, dijo, su voz apenas un susurro. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Clara se quedó paralizada, sus ojos se llenaron de lágrimas y su rostro palideció. ¿Con quién?, preguntó Clara, su voz temblando. Martín sintió el golpe de su propia traición en la profundidad de su ser. Ya no había vuelta atrás. Con Sofía, una compañera de trabajo, confesó, sintiendo que el dolor de su traición se multiplicaba al ser revelado. Clara se cubrió la boca con la mano, como si las palabras de Martín la hubieran golpeado físicamente. El mundo se desvaneció a su alrededor y la realidad se volvió dolorosamente clara. ¿Por qué, Martín?, preguntó Clara, las lágrimas fluyendo libremente. ¿Por qué me hiciste esto? La angustia en su voz rompió el corazón de Martín. Sabía que la había fallado, que había arruinado todo lo que habían construido juntos. Lo siento, Clara. Me siento perdido y confundido. No sé cómo llegué aquí, respondió, su propia voz llena de remordimiento. La discusión que siguió fue intensa, llena de reproches y lágrimas. Clara expresó su dolor y su decepción, mientras Martín intentaba explicar su confusión y la atracción que había sentido por Sofía. Era una conversación desgarradora que los dejó a ambos exhaustos. Finalmente, Clara, con el rostro empapado de lágrimas y un dolor palpable, tomó una decisión. No puedo seguir así. Necesito tiempo para pensar, dijo, y su tono dejaba claro que la situación había llegado a un punto crítico. Martín asintió, sintiendo que el abismo entre ellos se ampliaba. La vida que habían compartido estaba en peligro, y la conexión que alguna vez fue fuerte, ahora se sentía frágil y rota. Esa noche, mientras Martín se quedaba despierto, reflexionando sobre lo que había hecho, sintió una mezcla de culpa y tristeza. Sabía que había tomado decisiones equivocadas y que su búsqueda de algo más había llevado a la destrucción de su matrimonio. Sin embargo, el pensamiento de Sofía seguía acechándolo.
una tentación que se negaba a desvanecerse. Martín no podía evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta al abrirse a Clara. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Las palabras de Clara resonaban en su mente. No puedo seguir así. Se dio cuenta de que su vida estaba en un punto de inflexión y que las decisiones que tomara a partir de ese momento cambiarían su futuro para siempre. El sol se alzó lentamente en el horizonte, bañando la habitación de Martín con una luz tenue y cálida. Pero a pesar de la belleza del amanecer, él no podía disfrutarlo. Se sentó en la cama, las sábanas arrugadas a su alrededor, sintiéndose atrapado entre dos mundos, su matrimonio con Clara y la conexión que había formado con Sofía. Esa tensión lo mantenía en un estado constante de ansiedad. Mientras los recuerdos de la noche anterior volvían a su mente, sintió un nudo en el estómago. Clara había estado tan devastada por la revelación de su infidelidad y la culpa lo consumía. Sabía que había causado un daño irreparable. La idea de perder a Clara, de romper un lazo que había construido a lo largo de los años, lo aterrorizaba. Sin embargo, su atracción por Sofía era innegable, y la sensación de libertad que experimentaba con ella era intoxicante. Martín decidió que necesitaba salir de la casa, alejarse de la situación y pensar con claridad. Se vistió rápidamente y salió a dar un paseo. Mientras caminaba, las calles aún estaban tranquilas, con el eco de sus pasos resonando en la acera. El aire fresco de la mañana le hacía sentir un poco más despierto, pero la realidad de su vida seguía pesando sobre sus hombros. Después de unos minutos de caminar sin rumbo, se encontró frente a un café local, uno que solía visitar con Clara. La idea de entrar y pedir un café le trajo una punzada de nostalgia. En ese momento sintió el impulso de comunicarse con Sofía. Sin embargo, no estaba seguro de si era el momento adecuado. La decisión de seguir adelante con la relación o intentar salvar su matrimonio se cernía sobre él como una sombra. Con el corazón latiendo con fuerza, se sentó en una mesa y sacó su teléfono. Al mirar la pantalla, vio el mensaje que Sofía le había enviado la noche anterior. «Espero que estés bien. Te he estado pensando». Sus dedos titubearon sobre la pantalla mientras sopesaba si debía responder. Finalmente, optó por mantener la comunicación abierta. No podía ignorar sus sentimientos, pero también sabía que debía ser honesto con ambas partes. «Hola, Sofía. Estoy lidiando con muchas cosas. ¿Podemos hablar más tarde?», escribió. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera una respuesta. «Claro, estoy aquí si me necesitas». Martín sintió un alivio momentáneo, pero también una oleada de culpabilidad. Su mente se llenó de imágenes de Clara, de su sonrisa y la vida que habían construido juntos, la vida que había decidido poner en peligro por un capricho. ¿Qué había en Sofía que lo había atraído tanto? La emoción de lo nuevo, la frescura de su juventud, o tal vez el deseo de escapar de una rutina que se había vuelto insatisfactoria. Decidido a aclarar su mente, se pidió un café y se sentó a reflexionar sobre su situación. La verdad era que su matrimonio con Clara había comenzado a sentirse monótono, pero nunca había imaginado que lo llevaría a buscar consuelo en otra persona. La conversación que habían tenido la noche anterior seguía resonando en su mente. «No puedo seguir así». ¿Significaba eso que Clara estaba lista para dejarlo? ¿Sería eso lo que él quería? Las preguntas lo atormentaban mientras miraba por la ventana. Después de terminar su café, decidió regresar a casa. No podía seguir evadiendo la realidad. Clara lo necesitaba, aunque él también sabía que debía ser honesto sobre sus sentimientos. Al entrar, encontró a Clara en la sala, organizando algunas cosas.
Ella lo miró con una mezcla de preocupación y tristeza. ¿Dónde has estado?, preguntó Clara, su voz suave, pero con un toque de tensión. Salí a caminar un poco. Necesitaba aire, respondió Martín, sintiendo que su corazón se encogía ante la vulnerabilidad de Clara. ¿Te sientes mejor?, preguntó ella, buscando en sus ojos una respuesta que Martín no estaba seguro de poder darle. No lo sé, todavía estoy confundido, admitió, sintiendo que la honestidad era la única forma de avanzar. Clara se acercó a él, sus ojos llenos de dolor. Martín, quiero que sepas que estoy dispuesta a luchar por nosotros, pero necesito que tú también lo hagas. No podemos seguir así. Martín sintió un torrente de emociones. ¿Podía realmente luchar por su matrimonio mientras sus sentimientos por Sofía seguían creciendo? Lo sé, Clara, pero también tengo que ser honesto contigo. Hay cosas en mi mente que no puedo ignorar. Ella lo miró fijamente, como si buscara respuestas en su rostro. ¿Estás hablando de Sofía?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Martín sintió que el aire se le escapaba. No podía mentirle, pero tampoco estaba listo para decirle toda la verdad. Ella es una compañera de trabajo. Hemos pasado tiempo juntos, pero eso no cambia lo que hemos tenido, dijo, intentando desviar la conversación. Clara parecía estar buscando una respuesta que Martín no estaba dispuesto a dar. ¿Por qué me haces esto? Siempre hemos sido un equipo. Lo que tenemos merece una segunda oportunidad. La lucha interna de Martín se intensificó. Por un lado, quería aferrarse a lo que tenían, pero por otro, sentía que algo dentro de él había cambiado. Te amo, Clara, pero no sé si eso es suficiente en este momento. Necesito tiempo para pensar, dijo con la voz temblorosa. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Clara, y Martín sintió su corazón romperse aún más. Ella se acercó y le tomó la mano. Te he dado mi todo, Martín. No quiero perderte, pero tampoco puedo vivir en la incertidumbre. El silencio se volvió denso entre ellos. Martín sabía que debía tomar una decisión, pero el miedo de perder a Clara lo paralizaba. ¿Era posible seguir adelante con Sofía y dejar atrás todo lo que había construido con Clara? Se dio cuenta de que cualquier camino que eligiera estaría lleno de dolor, tanto para él como para Clara. Finalmente se despidieron de la noche en una atmósfera cargada de emociones. Clara se retiró a la habitación y Martín se quedó solo, mirando por la ventana hacia la oscuridad de la noche. Su mente daba vueltas, tratando de encontrar una solución a la tormenta que había desatado. El eco de las palabras de Clara resonaba en su cabeza. No puedo seguir así. Mientras se sentaba en la oscuridad, comenzó a reflexionar sobre su relación con Sofía. La emoción de estar con ella era abrumadora, pero ¿valía la pena sacrificar la vida que había construido con Clara? Martín se dio cuenta de que debía tomar una decisión. La vida estaba a punto de cambiar, y en su corazón sabía que no podía retrasar el inevitable enfrentamiento con la verdad. Martín se despertó al día siguiente con el peso de la decisión aún presente en su mente. El silencio en la casa era abrumador y la luz del sol que se filtraba a través de las cortinas parecía ser una cruel recordatoria de la vida que había llevado hasta ese momento. Se dio cuenta de que no podía seguir evadiendo la realidad. Clara y Sofía representaban dos caminos diferentes y debía decidir cuál de ellos quería seguir. Desayunó en silencio, sintiéndose como un extraño en su propia casa. Clara se movía a su alrededor con una mezcla de tristeza y determinación, pero no mencionó el asunto de la noche anterior. La tensión era palpable, como si una tormenta estuviera a punto de estallar en cualquier momento.
Martín sabía que no podía seguir así. Necesitaba un cambio, pero no sabía cómo comunicarlo sin hacer más daño. Después de un tiempo, Clara decidió romper el hielo. «Martín, creo que necesitamos hablar», dijo, su voz firme pero temblorosa. Él asintió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Se sentaron en la sala y Clara lo miró directamente a los ojos. «Quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para que esto funcione, pero necesito saber si tú sientes lo mismo». Las palabras de Clara le atravesaron como una flecha. La intensidad de su mirada le hizo cuestionarse si realmente quería luchar por su matrimonio. «Clara, no quiero hacerte daño. Estoy en una encrucijada y no estoy seguro de lo que quiero», confesó, sintiéndose como un cobarde. Ella frunció el ceño, pero en sus ojos había una comprensión profunda. «Te entiendo, pero no puedo quedarme en esta incertidumbre. Si hay algo entre tú y Sofía, necesito que lo digas ahora». Martín sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Debía ser completamente honesto y arriesgarlo todo? «Sofía es diferente. Me hace sentir cosas que no había sentido en mucho tiempo. Pero lo que tenemos, lo que hemos construido, también es real», respondió, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era un golpe en el corazón de Clara. Las lágrimas empezaron a acumularse en los ojos de Clara. «Siempre has sido mi mejor amigo y mi amor. No puedo imaginar mi vida sin ti. ¿Por qué no podemos intentar recuperar lo que teníamos?». Martín sintió un nudo en la garganta. La idea de perder a Clara, de renunciar a todo lo que habían compartido, le rompía el corazón. Pero, al mismo tiempo, la atracción hacia Sofía crecía cada vez más fuerte. ¿Era posible tener ambos mundos? «No sé si podemos volver a lo que éramos», respondió, sintiendo que la tristeza y el dolor lo envolvían. «He estado buscando algo fuera de nuestro matrimonio. Tal vez he estado confundido sobre lo que quiero». El silencio llenó la sala y Clara finalmente habló. «¿Qué necesitas para decidir qué debo hacer para que comprendas que te necesito en mi vida?». Las preguntas de Clara resonaban en su mente. Se dio cuenta de que necesitaba un tiempo a solas para aclarar sus pensamientos. «No lo sé, Clara. Tal vez necesito un poco de espacio, no porque no te quiera, sino porque necesito entender mis propios sentimientos», dijo, tratando de no causar más dolor. Clara asintió lentamente, comprendiendo la profundidad de sus palabras. «Entiendo. Solo te pido que pienses bien lo que quieres. No quiero que esta relación termine por algo que podría resolverse, pero también necesito proteger mi corazón». Martín se sintió abrumado por la tristeza. El amor que había compartido con Clara era genuino, pero la chispa que había encontrado en Sofía lo mantenía cautivado. «Prometo que pensaré en todo esto, Clara», dijo finalmente, aunque sabía que la promesa era difícil de cumplir. Después de esa conversación, Martín salió de casa, decidido a aclarar su mente. Necesitaba encontrar a Sofía, no solo para darle un cierre a su relación, sino para comprender lo que realmente sentía por ella. Caminó por el parque donde solían encontrarse, recordando los momentos felices que habían compartido. Cada paso lo acercaba a una respuesta, pero también lo sumía en más confusión. Finalmente, vio a Sofía sentada en una banca, mirando al horizonte. La luz del sol le daba un brillo dorado al cabello y su sonrisa iluminaba el entorno. Al acercarse, sintió como su corazón se aceleraba. «Hola, Sofía», dijo, intentando sonar despreocupado, pero la emoción era evidente en su voz. Sofía lo miró con una mezcla de alegría y preocupación. «Hola, Martín, ¿cómo te sientes?».
Él se sentó junto a ella, sintiendo la calidez de su cercanía. He tenido una conversación difícil con Clara. Necesito saber si lo que siento por ti es real, dijo, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era un paso hacia lo desconocido. Sofía lo miró, sus ojos llenos de comprensión. Entiendo que esta es una situación complicada. No quiero ser la causa de tu dolor, pero también creo que lo que tenemos es especial. Martín sintió que el peso de sus decisiones se intensificaba. La conexión que tengo contigo es diferente. Me hace sentir vivo de nuevo, pero no puedo evitar sentir que estoy traicionando a Clara, dijo, sintiéndose como un niño perdido. No estoy aquí para presionarte, solo quiero que sepas que estoy dispuesta a esperar. Pero también necesito saber que estás eligiendo esto por ti mismo y no por circunstancias externas, respondió Sofía, su voz serena pero firme. Martín se sintió agradecido por su paciencia. Sabía que la situación no era fácil para ella tampoco. Me haces querer ser mejor, Sofía, pero no sé si estoy listo para dar ese paso. Estoy atrapado entre dos mundos y no sé cómo salir de esto, admitió, sintiendo la vulnerabilidad apoderarse de él. Sofía le tomó la mano, su toque cálido y reconfortante. Tómate el tiempo que necesites. No tienes que decidir ahora. Estoy aquí y estaré aquí mientras tanto, dijo, con una sinceridad que Martín valoraba profundamente. Martín pasó el resto del día con Sofía, pero la confusión en su mente no se disipó. Cada risa compartida y cada momento juntos era un recordatorio de lo que estaba en juego. Cuando finalmente se despidieron, el peso de su decisión seguía presente, pero por primera vez sintió que tenía el control sobre su propio destino. Al regresar a casa, Martín se dio cuenta de que el camino por delante estaría lleno de decisiones difíciles y momentos de dolor, pero también sabía que, independientemente de lo que decidiera, tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ya no podía vivir en la sombra de sus propias inseguridades. La vida que había llevado hasta ese momento estaba a punto de cambiar para siempre, y solo él podría determinar qué forma tomaría. Martín se despertó al día siguiente con la mente agitada. El rostro de Sofía seguía presente en su mente, junto con las palabras que había compartido con Clara la noche anterior. Sabía que tenía que tomar una decisión pronto, y la presión que sentía lo estaba consumiendo. Se duchó y se preparó para enfrentar el día, pero una sensación de inquietud se adueñaba de su estómago. Mientras conducía hacia la oficina, sus pensamientos se deslizaban entre las imágenes de su vida con Clara y los momentos felices que había compartido con Sofía. La distancia entre ambos mundos parecía crecer cada vez más. ¿Podría realmente dejar a Clara y comenzar una nueva vida con Sofía? La idea lo aterraba y lo excitaba al mismo tiempo. Al llegar a la oficina, trató de concentrarse en su trabajo, pero su mente no podía dejar de divagar. Sus empleados notaron su distracción y su asistente, Laura, decidió abordarlo durante el almuerzo. «Martín, pareces un poco distante hoy. ¿Todo bien?», preguntó con una mirada preocupada. Él sonrió forzadamente. «Sí, solo tengo muchas cosas en la mente. No te preocupes, Laura», respondió intentando desviar la conversación. Pero Laura no se dejó engañar. «Sabes que estoy aquí para escucharte si necesitas hablar. A veces, compartirlo ayuda a aclarar las ideas», dijo, con su tono amable habitual. Martín sintió que el peso de sus emociones se acumulaba en su pecho, pero hablar de sus problemas personales con alguien en el trabajo no era lo que quería. «Gracias, Laura, aprecio tu preocupación», dijo, mientras cambiaba de tema. La conversación se desvió hacia el próximo proyecto,
pero Martín no podía evitar sentirse cada vez más abrumado. Después del trabajo, decidió ir a casa. Clara había mencionado que quería hablar más sobre su relación, y aunque temía lo que podría surgir, sabía que no podía evitarlo. Al entrar en la casa, notó que todo parecía en su lugar, pero la atmósfera era tensa. Clara estaba en la cocina preparando la cena. «Hola, Martín, ¿cómo estuvo tu día?», preguntó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bien, solo un día normal. ¿Tú?», respondió, tratando de sonar despreocupado, aunque sabía que la conversación inevitable se avecinaba. «He estado pensando mucho en nosotros», dijo Clara, girándose para mirarlo. «Creo que necesitamos hablar de lo que pasó el otro día». Martín tragó saliva, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Sí, creo que tienes razón. Hay muchas cosas en juego», respondió, sintiéndose como si estuviera a punto de enfrentar un juicio. Se sentaron en la sala de estar y Clara tomó una respiración profunda. «Martín, quiero que sepas que te amo, pero también sé que las cosas han cambiado entre nosotros. La distancia es evidente y no podemos seguir ignorándola», dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Martín se sintió culpable al escucharla. La idea de lastimar a Clara lo atormentaba, pero también sentía que no podía ser honesto consigo mismo si continuaba ocultando sus verdaderos sentimientos. «Clara, he estado lidiando con muchas cosas. La conexión que solíamos tener parece haberse desvanecido», confesó, sintiéndose como un traidor. «Lo sé, Martín. He notado que algo ha cambiado, pero quiero que luchemos por nuestro amor. No quiero rendirme sin antes intentarlo», dijo Clara, su voz temblorosa pero decidida. Martín sintió un tirón en su corazón. La dedicación de Clara lo conmovía, pero también lo hacía sentir atrapado. «No sé si puedo hacer eso. No quiero mentirte. He estado pensando en Sofía y la verdad es que hay algo entre nosotros que me resulta irresistible», admitió, sintiéndose aliviado, pero también lleno de culpa. Las lágrimas de Clara comenzaron a caer. «¿Así que es eso? ¿Sofía? ¿La mujer con la que estás tan confundido?», dijo, su voz cargada de dolor. «No la he buscado intencionadamente. Todo ha sucedido tan rápido», respondió, sintiendo que la sinceridad era su única salida. Clara se secó las lágrimas y se puso de pie, comenzando a caminar de un lado a otro. «Esto no es justo, Martín. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué dejaste que esto llegara a este punto?», preguntó, su voz temblando de ira y tristeza. «No quería herirte. No sabía cómo manejar la situación. Me siento atrapado entre dos mundos y no sé qué camino tomar», admitió, sintiéndose impotente. Clara se detuvo y lo miró fijamente. «Tienes que decidir, Martín. Si quieres estar con Sofía, entonces debes ser honesto contigo mismo. No puedo seguir en esta relación si no estás comprometido. No puedo seguir esperando a que tomes una decisión», dijo, su voz firme aunque quebrada. Martín sintió un nudo en el estómago. La realidad de lo que estaba haciendo le golpeó con fuerza. «No quiero perderte, Clara, pero también sé que no puedo ignorar lo que siento por Sofía. Necesito tiempo para aclarar mis pensamientos y mis sentimientos», respondió, sintiendo que la decisión se le escapaba entre los dedos. «El tiempo no es lo que necesitamos ahora. Necesitamos honestidad. Si decides estar con ella, entonces hazlo. Pero no quiero ser la que quede atrapada en este limbo», dijo Clara, su voz ahora en un tono desafiante. Martín se sintió abrumado por las emociones. La idea de perder a Clara, de renunciar a los años que habían compartido, lo atormentaba, pero al mismo tiempo
La atracción por Sofía no podía ser ignorada. «Voy a pensar en todo esto, te lo prometo», dijo, sintiendo que esas palabras eran lo único que podía ofrecer en ese momento. Clara asintió, aunque la tristeza estaba escrita en su rostro. «Hazlo pronto, Martín, porque, aunque te ame, también necesito pensar en mí misma», respondió, su voz apenas un susurro. Esa noche, Martín se fue a la cama, sintiéndose más solo que nunca. La decisión que tenía que tomar lo perseguía como una sombra. Cerró los ojos, pero el conflicto entre Clara y Sofía seguía girando en su mente. La conexión con Sofía lo excitaba y lo llenaba de una vida que había estado ausente en su matrimonio, pero Clara era su compañera, su confidente, la mujer que había estado a su lado en sus peores momentos. Con la mente llena de dudas y un corazón dividido, Martín sabía que el tiempo se le acababa. No podía prolongar más la inevitable elección entre dos mujeres que habían dejado huellas profundas en su vida. A medida que la noche avanzaba, la angustia lo mantenía despierto, recordándole que la vida que había llevado hasta ese momento estaba a punto de cambiar, y que él sería quien tendría que pagar el precio de sus decisiones. Martín despertó esa mañana con un peso en el pecho que parecía más denso que el día anterior. Cada día que pasaba, la decisión que tenía que tomar se hacía más complicada. Se sentó en la cama, sintiendo la fría brisa de la mañana que entraba por la ventana. Miró a su alrededor y notó que cada rincón de la habitación recordaba momentos con Clara, las fotos de sus vacaciones, los pequeños recuerdos que habían acumulado a lo largo de los años. Sin embargo, la imagen de Sofía, con su frescura y vitalidad, también ocupaba un lugar prominente en su mente. Después de prepararse, decidió que no podía postergar más la conversación con Sofía. La necesitaba para aclarar sus sentimientos. La atracción que sentía por ella no podía ser simplemente un capricho, y estaba claro que había algo más profundo que lo que había experimentado en su matrimonio con Clara. Sofía despertaba en él emociones que había creído perdidas. ¿Era posible que el amor verdadero estuviera esperándolo en otro lugar? Llegó a la cafetería donde Sofía solía trabajar como diseñadora de interiores. Había visitado el lugar en varias ocasiones, pero hoy sentía un nudo en el estómago. No era solo una visita, era el inicio de un camino que podía cambiar todo. Al entrar, notó que el café estaba lleno de gente. El aroma del café fresco y los pasteles recién horneados llenaban el aire, pero no podía disfrutarlo. Su mente estaba centrada en lo que estaba a punto de hacer. Sofía estaba detrás del mostrador, sirviendo café a una pareja que reía y charlaba animadamente. La vio sonreír y por un instante todo lo demás desapareció. Era como si el tiempo se detuviera. Su sonrisa era contagiosa y no pudo evitar sonreír también. Cuando ella lo vio, su rostro se iluminó aún más. «Martín», exclamó, secándose las manos en el delantal. «¡Qué sorpresa verte aquí! ¿Quieres algo de beber?» «Un café estaría bien», dijo, tratando de sonar casual, aunque sentía que su corazón latía más rápido. Sofía le preparó el café con una destreza que solo se obtiene con la práctica. Mientras lo hacía, Martín se sintió como si estuviera en un sueño. Era todo tan sencillo y perfecto. Agradeció el café cuando ella se lo entregó y se dirigió a una mesa cercana. Sofía se unió a él y la conversación fluyó naturalmente al principio, hablando sobre lo que había hecho el fin de semana y los planes futuros. Pero cuando el silencio se hizo presente, Martín supo que tenía que dar el paso. «Sofía, hay algo de lo que necesito hablar contigo», comenzó, sintiendo cómo las palabras se atascaban en su garganta.
Sofía lo miró con curiosidad, dejando su café a un lado. «Claro, ¿de qué se trata?», preguntó, su expresión cambiando a una de preocupación. Martín tomó una respiración profunda. «Es sobre Clara. No sé cómo decir esto, pero he estado lidiando con mis sentimientos y mi relación con ella. No estoy seguro de lo que quiero», admitió, sintiéndose vulnerable. Sofía lo observó con atención. Su rostro reflejaba comprensión y algo de tristeza. «Entiendo, Martín. Las relaciones pueden ser complicadas. No tienes que apresurarte a tomar una decisión», dijo, intentando consolarlo. «Pero no puedo evitarlo. Clara se merece saber la verdad, y tú también. Lo que siento por ti es real. No puedo seguir ocultándolo», respondió, sintiendo que cada palabra era un peso que se aligeraba. Sofía bajó la mirada, procesando lo que había escuchado. «Eso es difícil de escuchar. No quiero ser la causa de que rompas tu relación. Clara es una buena persona», dijo, su voz un susurro. «Lo sé, y no estoy tratando de hacerle daño, pero lo que tenemos también es especial, y no puedo ignorarlo más. Siendo honesto contigo y conmigo mismo, siento que debo tomar una decisión», confesó. «Martín, entiendo tus sentimientos, pero debes tener en cuenta que la vida no es solo sobre el amor. Hay otras cosas involucradas, y a veces el amor no es suficiente», dijo Sofía, su voz cargada de emoción. Martín se sintió angustiado. La realidad de lo que estaba diciendo lo abrumaba. «Tienes razón, pero no sé si puedo seguir viviendo en esta confusión. No quiero hacerle daño a Clara, pero no puedo seguir siendo infeliz. Quiero ser feliz, y tú me haces sentir así», admitió, sintiendo que el peso de sus palabras lo liberaba. Sofía lo miró a los ojos y por un momento todo se detuvo. «Si decides estar conmigo, debes estar seguro de que es lo que realmente quieres. No quiero ser una opción, quiero ser la elección», dijo, su voz firme. Martín sintió una mezcla de miedo y emoción. ¿Podría realmente dejar todo atrás? La vida que había construido con Clara, la seguridad que había sentido en su relación, todo se tambaleaba en un hilo. Pero al mismo tiempo, la idea de perder a Sofía era aún más aterradora. «Quiero decir que estar contigo sería un riesgo, pero estoy dispuesto a tomarlo. Solo necesito un poco de tiempo para aclarar mis ideas», dijo, sintiéndose más decidido. Sofía asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. «No quiero que te sientas presionado. Tómate el tiempo que necesites. Solo ten en cuenta que no puedo esperar para siempre», respondió, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y esperanza. Mientras conversaban, el ambiente del café se llenó de risas y charlas, pero para Martín el mundo se había reducido a esa pequeña mesa y a la mujer que tenía enfrente. Había algo especial en ella que lo atraía como un imán, y no podía ignorar la conexión que habían establecido, pero también sabía que la decisión que debía tomar no sería fácil. Después de terminar su café, Martín se despidió de Sofía, sintiendo que cada paso que daba lo alejaba de una vida y lo acercaba a otra. Mientras caminaba hacia su auto, una mezcla de emoción y miedo lo envolvía. El sol brillaba intensamente y la brisa de la tarde lo acariciaba, pero el peso de su decisión lo seguía acompañando. De regreso a casa, las imágenes de su vida con Clara lo perseguían. Las risas compartidas, los momentos de complicidad, todo parecía tan lejano. Cuando llegó a casa, encontró a Clara sentada en el sofá, viendo la televisión. La calidez de su presencia lo llenó de una sensación de nostalgia, pero también de culpa. «Hola, amor. ¿Cómo te fue en el café?», preguntó Clara.
sonriendo mientras apartaba la vista de la pantalla. Bien, fue agradable, dijo, sintiendo que las palabras se atoraban en su garganta. Me alegra escuchar eso. Tenía la esperanza de que pudieras pasar más tiempo con ella. La vida es corta y la felicidad es importante, dijo Clara, su voz llena de sinceridad. Martín sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía ser tan comprensiva? Era como si Clara supiera que algo no estaba bien. Se sentó a su lado, tratando de buscar las palabras adecuadas. Clara, hay algo de lo que quiero hablarte, comenzó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. ¿De qué se trata?, preguntó, girándose hacia él con curiosidad. Martín sabía que tenía que ser honesto, pero al mismo tiempo, la idea de herirla lo llenaba de miedo. Tomó una respiración profunda y decidió que ya no podía seguir ocultando sus sentimientos. Necesito que sepas que he estado lidiando con muchas cosas últimamente. Mis sentimientos han cambiado y hay alguien más en mi vida, dijo, sintiéndose expuesto. La expresión de Clara cambió drásticamente. Sus ojos se llenaron de sorpresa y luego de tristeza. ¿Alguien más?, susurró, como si no pudiera procesar la información. Martín sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sabía que había herido a Clara y que las consecuencias de su decisión estaban a punto de desatarse. Lo siento, Clara, no quería que esto pasara, pero tengo que ser honesto contigo, dijo, sintiendo que cada palabra lo desgarraba. No puedo creer que esto esté pasando, dijo Clara, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. ¿Cómo pudiste? Después de todo lo que hemos construido juntos. Martín sintió un dolor profundo al verla llorar. Sabía que había arriesgado todo, pero su corazón también estaba luchando por lo que realmente quería. Nunca quise lastimarte. Me siento atrapado entre dos mundos y no sé qué hacer, admitió, sintiendo que sus palabras eran un eco de su propia confusión. Clara se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Así que todo este tiempo has estado pensando en otra persona, mientras yo trataba de hacer que eso funcionara. Eso no es justo, Martín, dijo, su voz entrecortada. Lo sé, y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de mis decisiones, pero quiero que sepas que no se trataba solo de la otra persona. También era sobre mí, respondió, sintiendo que cada palabra era un intento de justificar lo injustificable. La tensión en el aire era palpable. Clara lo miró, su dolor evidente. ¿Qué harás ahora?, preguntó, su voz temblando. No lo sé, solo sé que tengo que tomar una decisión pronto, dijo, sintiendo que el tiempo se estaba agotando. Clara se quedó en silencio, procesando lo que había escuchado. Su mirada reflejaba una mezcla de rabia y tristeza. Sabía que la vida que había construido junto a Martín estaba a punto de cambiar drásticamente. La incertidumbre se apoderó de ella, y aunque sabía que el amor no siempre era suficiente, todavía sentía un destello de esperanza. Con el corazón pesado y la mente en un torbellino, Martín sabía que se estaba acercando al final de un capítulo y al comienzo de otro. La decisión que debía tomar no solo afectaría su vida, sino también la de Clara y la de Sofía. Y en el fondo sabía que el amor verdadero siempre requería sacrificios. Martín se despertó esa mañana con una sensación de agitación en el estómago. La conversación de la noche anterior con Clara aún resonaba en su mente. Había sido un momento decisivo, pero las palabras no parecían suficientes para describir el dolor que había causado. Sentía que había cruzado un umbral del que no podía regresar,
y la culpa se apoderaba de él mientras recordaba la mirada de tristeza en los ojos de Clara. Se levantó de la cama y miró por la ventana. La luz del sol iluminaba la calle, pero su mente estaba oscura, atrapada en una maraña de pensamientos. Sabía que debía tomar una decisión pronto. La vida que había construido con Clara estaba en juego, pero también su futuro con Sofía. Era una encrucijada emocional, y cada camino tenía su propio conjunto de consecuencias. Se preparó para el día y decidió que necesitaba hablar con Sofía nuevamente. Era importante que ambos comprendieran lo que estaba en juego. Se sintió ansioso al pensar en la reacción de Sofía al saber que había hablado con Clara. La había metido en un torbellino emocional y no quería que se sintiera culpable por su situación. Cuando llegó a la cafetería donde trabajaba Sofía, sintió que el aire era más pesado de lo habitual. Sofía lo recibió con una sonrisa, pero en su mirada había una inquietud que no pudo ocultar. «Hola, Martín, ¿cómo estás?», preguntó, intentando sonar casual, pero su voz traicionó su nerviosismo. «No tan bien como esperaba», respondió él, sintiéndose vulnerable. «Necesitamos hablar». Sofía lo condujo a una mesa apartada, donde podían hablar sin ser interrumpidos. Su rostro mostraba una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Sobre qué?», preguntó, cruzando los brazos mientras se sentaba frente a él. Martín sintió el nudo en su estómago hacerse más fuerte. «Ayer hablé con Clara», comenzó, sintiendo el peso de la confesión. La expresión de Sofía cambió. «¿Y qué pasó?», preguntó, su tono lleno de expectativa. «Le conté la verdad sobre nosotros. Le dije que he estado luchando con mis sentimientos y que me siento atrapado», dijo, tratando de elegir las palabras con cuidado. «¿Y cómo reaccionó?», preguntó Sofía, sus ojos reflejando ansiedad. «Estaba dolida. No puedo blamearla. Me dio la oportunidad de ser honesto, y eso es lo que hice. Pero ahora me siento peor. La lastimé y no quiero hacerte daño a ti tampoco», admitió sintiéndose abrumado por la culpa. Sofía se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. «Martín, no puedo ser la razón por la que te sientas culpable. Quiero que seas feliz, pero no puedo vivir en esta incertidumbre», dijo, su voz suave pero firme. «Lo sé, y no estoy aquí para presionarte, pero necesito tiempo para aclarar mis pensamientos. No quiero perderte, pero también quiero ser justo con Clara. Esto es más complicado de lo que imaginé», respondió, sintiéndose dividido. Sofía suspiró. «La vida es complicada, pero no quiero que esto se convierta en un juego de culpas. Si decides quedarte con Clara, tendré que aceptar eso. No puedo esperar eternamente», dijo, su mirada baja. Martín sintió que el dolor en su pecho se intensificaba. «No estoy diciendo que eso sea lo que quiero. Estoy diciendo que necesito tiempo. No puedo simplemente decidirlo de la noche a la mañana. He pasado años con Clara, y aunque las cosas no son perfectas, hay un vínculo que no se puede romper fácilmente», admitió, sintiéndose perdido en sus propias palabras. Sofía lo miró, comprendiendo su lucha interna. «No quiero ser una opción, Martín. Quiero ser tu elección», dijo, su voz temblando ligeramente. El silencio entre ellos era pesado, cargado de emociones no expresadas. Finalmente, Martín rompió el silencio. «¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar?», preguntó, deseando escuchar su perspectiva. Sofía se tomó un momento antes de responder. «No lo sé, el amor es complicado, pero si no te sientes feliz, es mejor dejarlo ir. Nadie merece estar en una relación que no les satisface», dijo, su voz llena de sinceridad. «Tienes razón»,
respondió Martín, sintiendo que el peso de sus decisiones se hacía más ligero. No quiero que esto se convierta en un conflicto. Quiero ser honesto contigo y quiero que sepas que estoy dispuesto a explorar lo que hay entre nosotros. Sofía sonrió, pero sus ojos estaban llenos de incertidumbre. «Entonces, ¿qué haremos ahora?», preguntó, tratando de buscar respuestas. «Tomemos un tiempo. Necesito aclarar mis pensamientos y hablar con Clara una vez más. Quiero cerrar ese capítulo de mi vida antes de abrir uno nuevo contigo. No quiero arrastrar el dolor del pasado a nuestro futuro», respondió, sintiendo que finalmente estaba tomando el control de su vida. Sofía asintió, aunque su mirada seguía reflejando tristeza. «Entiendo, pero solo quiero que sepas que tengo sentimientos por ti. No quiero que me uses como una salida», dijo, su voz cargada de emoción. «Lo sé, y no quiero que pienses eso. Quiero que lo que tengamos sea auténtico», respondió, sintiéndose decidido. Después de unos minutos más de conversación, se despidieron. Martín sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que debía hablar con Clara nuevamente, pero también comprendía que era esencial para él tomar decisiones que lo llevaran hacia la felicidad. Al llegar a casa, se encontró con Clara sentada en la sala, mirando una serie que ambos solían ver juntos. La atmósfera era tensa y Martín sintió cómo el peso de la conversación que debían tener se cernía sobre ellos. «Hola, amor. ¿Cómo te fue?», preguntó Clara, levantando la vista hacia él. Martín sintió que cada palabra era un desafío. «Necesitamos hablar», dijo, sentándose frente a ella. Clara apagó la televisión y lo miró con atención. «Claro, ¿de qué se trata?», preguntó. Su voz era suave, pero contenía un rayo de nerviosismo. «Sobre nosotros, sobre lo que he estado sintiendo. He estado hablando con Sofía y he llegado a la conclusión de que necesito ser honesto contigo», comenzó, sintiendo cómo la adrenalina corría por su cuerpo. Clara lo miró fijamente. Su expresión cambió rápidamente de curiosidad a tensión. «¿Sobre Sofía?», preguntó, su voz apenas audible. «Sí, la verdad es que he estado lidiando con sentimientos confusos. No puedo ignorarlo más. He estado pensando mucho en nuestra relación y lo que realmente quiero», dijo, sintiendo que cada palabra lo acercaba a una verdad dolorosa. Clara se quedó en silencio. Sus ojos reflejaban el dolor. «Entonces, ¿esto es sobre ella? ¿Sobre lo que sientes por ella?», preguntó, su voz temblando. Martín asintió lentamente, sintiendo que el peso de sus decisiones lo abrumaba. «Lo siento, Clara, pero tengo que ser honesto. Mis sentimientos han cambiado y no puedo seguir ignorándolo», admitió, sintiéndose expuesto. Clara se cubrió la cara con las manos y Martín sintió un profundo dolor al verla así. «No sé qué decir, Martín. Nunca pensé que llegaríamos a esto. Te amaba», dijo, las lágrimas cayendo por su rostro. Martín sintió que su corazón se rompía al escuchar esas palabras. «Sé que esto duele. No quería lastimarte, pero debo ser honesto contigo y conmigo mismo. No puedo seguir viviendo esta mentira», respondió, sintiendo la culpa y la tristeza mezcladas. Clara lo miró con furia. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperaste tanto?», gritó, su voz llena de dolor. «No sabía cómo hacerlo. No quería hacerte daño, pero ahora tengo que ser sincero», dijo, sintiéndose atrapado en la tormenta emocional que se desataba. La conversación continuó, llena de lágrimas, gritos y recuerdos compartidos. Cada palabra se sentía como un golpe, y Martín sabía que su relación estaba a punto de desmoronarse.
La angustia de Clara lo desgarraba y no podía evitar sentir que estaba a punto de perder todo lo que había construido con ella. Mientras la noche caía, Martín se sintió impotente al ver cómo su relación se desvanecía ante sus ojos. Había tomado una decisión, pero el costo era alto. Sabía que debía ser fuerte, pero la culpa lo consumía. Finalmente, Clara se dio la vuelta, dejando a Martín solo en la sala. Se sentó en el sofá, sintiendo que la tristeza lo invadía. Había tomado una decisión, pero la realidad de su elección era abrumadora. La vida nunca había sido tan complicada, y el camino que había elegido era incierto. Martín sabía que tenía que enfrentar la música. Había tomado un riesgo y ahora debía vivir con las consecuencias. La angustia se apoderó de él, pero en el fondo también había una chispa de esperanza. Tal vez al final del camino encontraría la paz que tanto anhelaba. Martín se despertó esa mañana sintiéndose más pesado que nunca. La noche anterior había sido una de las más difíciles de su vida. Las lágrimas de Clara aún resonaban en su mente y el eco de su sufrimiento se sentía como un peso en su pecho. Se levantó de la cama sin saber exactamente cómo enfrentar el nuevo día. El dolor de la ruptura lo perseguía, pero sabía que no podía darse el lujo de hundirse en la tristeza. Al salir al balcón, sintió la brisa fresca de la mañana acariciarle la cara. Era un nuevo día, pero la tristeza lo envolvía como una niebla espesa. Miró hacia la calle y vio a sus vecinos comenzar sus rutinas diarias. Personas caminando con prisa, niños montando en bicicleta, el sonido del tráfico comenzando a cobrar vida. Todo parecía tan normal mientras su mundo estaba en ruinas. Sin embargo, tenía que seguir adelante. Esa mañana decidió que debía visitar a Sofía. Había hablado con ella en la cafetería el día anterior, pero no podía permitir que la tensión y la incertidumbre siguieran en el aire. Quería ser claro sobre sus sentimientos y las decisiones que había tomado. Además, necesitaba su apoyo más que nunca. Después de un rápido desayuno, se preparó y salió de casa. A medida que caminaba hacia la cafetería, su mente se llenaba de pensamientos contradictorios. Se sentía culpable por Clara, pero al mismo tiempo, su corazón palpitaba con emoción al pensar en Sofía. La lucha entre la culpa y el deseo era abrumadora, y cada paso que daba era una batalla en su interior. Al llegar a la cafetería, encontró a Sofía sentada en una mesa apartada, con un libro abierto frente a ella. Su mirada se iluminó al verlo, y Martín sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Se sentó frente a ella, intentando ocultar la carga emocional que llevaba. «Hola, Martín, ¿cómo te sientes?», preguntó Sofía, cerrando el libro y mirándolo con atención. «He tenido días mejores», respondió, sintiéndose vulnerable. «Hablé con Clara anoche». Sofía lo observó con atención, esperando más detalles. «¿Y cómo le fue?». «Duro. Fue un momento difícil. Se sintió traicionada y no puedo blamearla. La amé durante mucho tiempo y ahora siento que he perdido una parte de mí», dijo, dejando que la verdad fluyera de sus labios. Sofía asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Es normal sentirse así, pero también debes pensar en lo que realmente deseas. No podemos vivir en el pasado», respondió, su voz suave pero decidida. «Lo sé, y quiero ser honesto contigo. He estado reflexionando sobre lo que hay entre nosotros. No quiero que esto sea solo una fuga de mis problemas. No quiero lastimarte», dijo, sintiéndose más aliviado al compartir sus pensamientos. Sofía lo miró con sinceridad. «Martín, lo que estamos construyendo es real para mí. No quiero ser solo un refugio, sino una elección», dijo, su voz llena de determinación.
Martín sintió un profundo aprecio por su honestidad. «Te prometo que no soy una opción más. Quiero que esto sea significativo», respondió, sintiendo cómo su corazón comenzaba a abrirse a nuevas posibilidades. La conversación fluyó con una mezcla de nerviosismo y emoción. Hablaban sobre sus esperanzas, sus sueños y lo que realmente deseaban de la vida. Cada palabra intercambiada era un paso hacia la construcción de algo nuevo, algo que había sido inalcanzable en los momentos de confusión. A medida que la mañana avanzaba, Martín se sintió más ligero. Era como si la carga emocional que llevaba sobre sus hombros comenzara a disiparse. Con cada rayo de sol que iluminaba la cafetería, sentía que una nueva vida comenzaba a brotar en su interior. Sin embargo, a pesar de la claridad que había encontrado, no podía evitar sentir un eco de culpa al pensar en Clara. Sabía que debía lidiar con esa situación de una vez por todas. Hacerlo lo liberaría y le daría la oportunidad de enfocarse completamente en su futuro con Sofía. «Sofía, necesito hablar con Clara una última vez. No puedo seguir adelante sin cerrar ese capítulo», dijo, sintiendo que la decisión era necesaria. Sofía lo miró, un destello de preocupación cruzando su rostro. «Entiendo, pero debes tener cuidado. Las cosas pueden volverse emocionales y ella podría no tomarlo bien», advirtió, su voz llena de cautela. «Lo sé, pero es algo que debo hacer. Prometo que no dejaré que eso afecte lo que tenemos», respondió, sintiéndose decidido. Esa tarde se dirigió a la casa de Clara. Sabía que sería un momento delicado, pero tenía que ser honesto. Al llegar, sintió el corazón latir con fuerza en su pecho. Llamó a la puerta y Clara apareció tras ella, con una expresión de sorpresa. «Martín», dijo, su voz suave, pero la tristeza brillaba en sus ojos. «Hola, Clara. ¿Podemos hablar?», preguntó, sintiendo que cada palabra pesaba. Clara lo invitó a pasar y se sentaron en la sala. La tensión era palpable y el silencio se alargó. Finalmente, Martín rompió el hielo. «He estado pensando en lo que hablamos la última vez. Quiero que sepas que lamento haberte lastimado». «No fue mi intención», comenzó, sintiendo que las palabras fluían de su corazón. «¿De verdad lo sientes?», preguntó Clara, su voz llena de dolor. «Sí, y quiero ser honesto contigo. No quiero que nuestra relación termine en resentimiento. He tomado una decisión», dijo, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la verdad. «¿Qué decisión?», preguntó Clara, su mirada fija en él. «He decidido seguir adelante con Sofía. Siento que hay algo real entre nosotros, algo que no puedo ignorar. No quiero arrastrarte a una relación que ya no tiene sentido», respondió, sintiendo el peso de sus palabras. Clara cerró los ojos como si esas palabras fueran un golpe. «No puedo creerlo. Pensé que podríamos encontrar una manera de arreglarlo», dijo, su voz quebrándose. «Lo intenté, pero la verdad es que he estado perdido. No puedo vivir en el pasado y tampoco puedo seguir dándote esperanzas». «Lo siento mucho, Clara», respondió, sintiéndose devastado por el dolor que causaba. «Nunca pensé que terminaríamos así. Me duele saber que te vas por otra persona», dijo Clara, su voz llena de tristeza. Martín sintió el corazón encogerse. «No quiero lastimarte. No era mi intención. Me duele verte así y siempre serás una parte importante de mi vida. Pero debo ser sincero con mis sentimientos», admitió. Clara asintió lentamente, sintiendo que la esperanza se desvanecía. «Entiendo que no puedo retenerte, pero me duele perderte. Te amé y siempre te llevaré en mi corazón», dijo, sintiéndose desgarrada. Martín se sintió abrumado por la tristeza. Era un momento de despedida, y cada palabra parecía marcar el final de una era.
se levantó y se acercó a ella, abrazándola por última vez. «Siempre estaré aquí si necesitas hablar. Espero que encuentres la felicidad que mereces», dijo, sintiendo que cada palabra se convertía en una promesa. Después de ese abrazo, Martín salió de la casa, sintiendo que un capítulo importante de su vida había llegado a su fin. El dolor de la despedida lo acompañaba, pero al mismo tiempo había una sensación de alivio en su pecho. La verdad había salido a la luz y ahora podía enfocarse en el futuro. Cuando llegó a casa, su mente estaba llena de pensamientos sobre el próximo paso. Sabía que el camino no sería fácil, pero al menos había tomado una decisión. La vida continuaría, y aunque la despedida había sido dolorosa, también era un nuevo comienzo. Al día siguiente, se reunió con Sofía. Había compartido sus pensamientos con ella y quería asegurarse de que ambos estuvieran en la misma página. La conversación fluía con sinceridad y emoción. «Martín, sé que esto es nuevo para nosotros, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Entiendo lo que has pasado y quiero que esto sea real», dijo Sofía, su mirada llena de determinación. Martín sonrió, sintiendo que finalmente estaba tomando el camino correcto. «Gracias, Sofía. Estoy listo para esto. No quiero que sea solo una aventura. Quiero que esto sea significativo», respondió, sintiendo que el amor que crecía entre ellos era auténtico. La vida continuó, y aunque había cicatrices del pasado, Martín sentía que había encontrado un nuevo propósito. Había aprendido de su dolor y estaba decidido a construir un futuro lleno de amor y felicidad. Sofía se convirtió en su compañera, apoyándolo mientras ambos exploraban lo que significaba realmente estar juntos. La vida era un camino incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Martín se sintió esperanzado. Juntos, comenzaron a crear nuevos recuerdos, disfrutando de los pequeños momentos que construían su relación. La conexión que compartían era palpable, y cada día era una nueva oportunidad para seguir adelante. Así, el ciclo de dolor y sufrimiento había dado paso a una nueva vida llena de posibilidades. Martín sabía que el camino no sería fácil, pero tenía la certeza de que, al lado de Sofía, podría enfrentar cualquier desafío. Había dejado atrás el pasado y ahora miraba hacia el futuro con esperanza.